Si quisieras provocar una crisis nerviosa en alguien, podrías aplicar los siguientes pasos: obligarlo a una existencia atomizada, impedirle participar en las actividades que dan sentido y alegría a su vida, quitarle su trabajo y destruir sus rutinas diarias. Lamentablemente, esto no es ficción, sino la realidad de muchas personas en todo el mundo. Una crisis, ya sea a nivel social o individual, afecta a la psique de maneras similares. Cuando provoca cambios rápidos y profundos en los patrones de nuestra vida, genera desorientación. Y si además se acompaña de incertidumbre sobre cuándo las cosas volverán a la normalidad, esa desorientación puede volverse tan extrema que amenace nuestro sentido del yo. Nuestra identidad se construye a partir de los patrones de nuestra vida, nuestros hábitos, roles sociales, trabajo, pasatiempos y relaciones. Todo esto contribuye a la formación de lo que somos. Sin un sentido coherente del yo, sin el orden que estructura nuestra identidad, el mundo que nos rodea también se vuelve más caótico y menos manejable. Como señala Jean Piaget, organizamos el mundo organizándonos primero a nosotros mismos. Si los cambios en los patrones de nuestra vida son lo suficientemente intensos y no logramos integrarlos, nos volvemos vulnerables a una ruptura psicológica. Esto ocurre por la intensidad emocional que surge cuando nuestro sentido del yo comienza a desintegrarse. En otras palabras, cuando las experiencias nuevas superan ampliamente la capacidad del individuo para equilibrarlas, es común sentirse abrumado, y pueden surgir trastornos episódicos o crónicos, e incluso un colapso psicológico. Una característica compartida por todos nosotros es que somos imperfectos. Todos tenemos debilidades y rasgos de personalidad que representan un obstáculo en el camino hacia nuestra totalidad. Sin embargo, también tenemos el deseo de liberarnos de esas fallas, o al menos de minimizar en gran medida el efecto que tienen en nuestras vidas. Pero en medio de ese puente entre nuestras fallas y nuestro deseo de cambio, podemos ser alcanzados por un sentimiento de impotencia, es decir, la sensación de ser incapaces de salir del lugar en el que estamos, o incluso de hacer cualquier cosa. En esos momentos, nuestras debilidades, malos hábitos, miedos y dudas adquieren cierta ventaja, y comenzamos a vernos como profundamente desamparados en la construcción de nuestras vidas y en la realización de nuestro potencial. Cuando estos momentos recaen sobre nosotros, es muy común pensar que no podemos cambiar o que no lograremos hacerlo. Esto está asociado a una propiedad inherente a nosotros, que puede ser buena o mala, dependiendo de cómo la dirijamos, el hábito. La capacidad del ser humano de adaptarse a las circunstancias, ya sea para mejor o para peor. Cuando sentimos esta impotencia, esa sensación de no ser capaces de hacer nada ni de avanzar, tendemos a creer que ese es nuestro estado normal, y terminamos conformándonos con ello por la simple fuerza del hábito. Erich Fromm, en su texto sobre el sentimiento de impotencia, describe esta experiencia de la siguiente manera: soy incapaz de influir en algo, no consigo movilizar cosa alguna, no consigo realizar nada por medio de mi voluntad, ni un cambio en el mundo exterior ni en mí mismo. Veamos entonces cómo se manifiesta esta sensación de impotencia. Las personas que la experimentan no creen que sean capaces de hacer algo que pueda agradar a otros. Tampoco hacen esfuerzos por exponerse o comportarse de manera activa cuando es necesario, con el objetivo de ganar el amor o la simpatía de los demás. En lugar de eso, esperan que el tiempo lo arregle todo, como si algo fuera a caer del cielo y la oportunidad perfecta apareciera para demostrar todo su valor. Sin embargo, mientras dicen que no encuentran a alguien que las ame por alguna falla propia o por circunstancias desafortunadas, lo que realmente está en la raíz de aquello de lo que se quejan es su incapacidad para hacer el esfuerzo necesario para ganarse el amor del otro. El sentimiento de impotencia también puede hacer que estas personas se queden sin defensa frente a cualquier crítica. A veces saben que la crítica es injustificada, pero no logran expresar nada para defenderse. En casos extremos, el desamparo llega tan lejos que ni siquiera son capaces de reconocer que han sido criticadas injustamente, y toda crítica o acusación es aceptada internamente como válida. Muchas veces perciben la injusticia horas o días después. Solo entonces aparecen todos los argumentos que podrían haber utilizado para refutar la acusación, o todas las respuestas que podrían haber dado frente a los insultos. Reviven la situación una y otra vez, fantasean con cada detalle sobre lo que deberían haber hecho, aumentando aún más la rabia que sienten hacia su propia persona.
no creen que puedan imponer sus deseos ni conseguir algo por sí mismas. Y cuando toman una decisión, esta se convierte en una rumiación tan intensa que comienzan a pensar, por ejemplo, que si dan un paso su pareja se molestará, o que si hacen algo su padre se enfadará. Al final, terminan eligiendo la opción que menos temor les genera. Esto hace que se sientan, de algún modo, violentadas por los demás y comiencen a alimentar resentimiento a partir de sus propias rumiaciones, sin darse cuenta de que son ellas mismas quienes se están violentando. El problema es que el sentimiento de impotencia produce una fuerte angustia, y la angustia, a su vez, refuerza aún más ese mismo sentimiento. Este ciclo es el responsable de esa sensación cada vez más pesada de no poder avanzar. Al intentar librarnos desesperadamente de esta impotencia, existe un peligro: comenzar a racionalizar nuestra sensación de incapacidad frente a la vida. Es decir, empezamos a alimentar la autocompasión y a consolarnos por no poder salir de donde estamos. Así, comenzamos a girar en torno a las mismas explicaciones. Alguien o algún grupo me saboteó, tal vez por antipatía, fuerzas externas como el gobierno o las convenciones sociales me obstaculizaron, recibí malos consejos o se me ocultó información. En otras palabras, la mayoría de nosotros se enfoca en causas externas y deja de lado el papel que nosotros mismos desempeñamos. En la génesis de nuestros problemas, esto no significa que seamos totalmente responsables de la manera en que nos desarrollamos. Muchos de nosotros somos víctimas de una mala educación, de malos tratos por parte de otros y de giros crueles del destino. Pero si nos enfocamos demasiado en esas causas externas, podemos, sin darnos cuenta, intensificar nuestro sentimiento de desamparo y, en el proceso, quedarnos atrapados en nuestro problema actual. Podemos incluso comenzar, de forma consciente, a acumular dificultades creadas por nuestra propia imaginación, haciendo que la falta de perspectiva vuelva comprensible nuestro desamparo. Por ejemplo, si esta situación empeora mucho, una persona puede provocar consciente o inconscientemente a su jefe para que la despida. O puede generar conflictos con su pareja para mantener un ambiente constantemente tenso en casa. Y cuando logra todo eso, obtiene la justificación que buscaba para su sentimiento de impotencia, reforzando aún más la convicción de que no puede avanzar ni cambiar nada. Dado que estas personas se perciben incapaces de actuar, intentan compensar su inactividad produciendo todo tipo de pensamientos fantasiosos. Por ejemplo, desarrollan un deseo de control y dominio en todas las situaciones. Piensan que serían mejores líderes que sus superiores, o que desempeñarían mejor una tarea que quienes realmente están capacitados para ello. A partir de aquí, se vuelve evidente que están sustituyendo la acción por potencialidades imaginarias que no encuentran respaldo en la realidad. Y, por miedo a que esas fantasías se revelen como lo que realmente son, fantasías, o bien se refugian en ellas, o bien recurren a una sobrecompensación mediante actividades frenéticas que solo aparentan resolver el problema de la impotencia. Por ejemplo, si necesitan comenzar un proyecto para la universidad o el trabajo, no se sientan simplemente a hacerlo. En lugar de eso, buscan innumerables libros, investigan decenas de artículos, hablan con muchas personas, van a distintos lugares, todo para evitar enfrentarse al momento real de sentarse y empezar, donde temen descubrir su incapacidad. La consecuencia más importante y general de este sentimiento de impotencia, el resultado de todo lo anterior, es el resentimiento. Una forma de ira marcada precisamente por la incapacidad. Cuando una persona cae en este resentimiento, su objetivo no es, como en otros tipos de ira, la destrucción activa y consciente de algo, sino algo mucho más difuso e indeterminado, que se dirige de manera destructiva tanto hacia el mundo exterior como hacia uno mismo. El punto central de todo esto es que, cuando tenemos un problema, es común preguntarnos por qué hemos sido condenados con estas fallas, qué ocurrió en nuestra vida, en nuestra educación o en nuestras relaciones para llegar a este punto. Creemos que, si logramos descubrir ese por qué, ocurrirá una gran transformación, como si todo se aclarara de repente. Aunque esto puede ser realmente transformador en algunos casos, muchas veces no funciona así. Una característica de nuestros antepasados era la de perpetuar los rituales de su tribu. Estos rituales no solo fortalecían los lazos entre los individuos, sino que también les permitían conocer su origen y su lugar dentro del grupo. Pero perpetuar un ritual no implicaba entender por qué se realizaba, sino simplemente llevarlo a cabo.
En palabras de Mircea Eliade, uno de los grandes mitólogos del siglo pasado, el individuo de las sociedades arcaicas no solo está obligado a recordar la historia mítica de su tribu, sino también a reactualizarla periódicamente. De manera análoga, un individuo podría decir, soy lo que soy ahora, porque antes de mí ocurrieron una serie de acontecimientos. El sentimiento de ser incapaz de hacer algo está ligado a la creencia de que primero debemos comprender para poder actuar, pero muchas veces ocurre lo contrario, necesitamos actuar para comprender. Invirtiendo una frase de Sócrates en la Apología de Platón, donde se afirma que la vida no examinada no merece ser vivida, en los casos de impotencia también puede sostenerse lo contrario, la vida no vivida no merece ser examinada. En estos casos no es necesario preguntarse ¿por qué?, sino que es mucho más útil preguntarse ¿qué necesita hacerse? Por supuesto, siempre es necesario deliberar sobre nuestras acciones, pero aquí estamos hablando de personas desesperadas ante la inercia de la existencia, enfrentando la angustia del hacer y del no hacer, o incluso sin un objetivo que encubra su sensación de impotencia. Si logramos reconocer que nuestros problemas, cualquiera que sea su naturaleza, no son señales de que estamos solos o locos en un mundo lleno de personas aparentemente normales, sino manifestaciones de nuestra condición existencial compartida, entonces resulta mucho más fácil responder a la pregunta del ¿qué? De una manera honesta. Carl Jung solía mostrar mitos y relatos a sus pacientes que creían estar volviéndose locos por algo que no podían comprender, para hacerles ver que sus fantasías ya habían aparecido, bajo distintas formas, hace más de 1500 años. Esto tiene un efecto calmante, porque el paciente comprende que no está solo en un mundo extraño que nadie entiende. Y eso es precisamente lo que se ha hecho desde el inicio, describir distintos sentimientos y comportamientos de quienes sufren esta sensación de impotencia. Así que conviene decirlo con claridad, esto es más normal de lo que parece. Hace más de 2000 años, el poeta romano Terencio escribió, soy humano, nada de lo humano me es ajeno. Este sentimiento de impotencia aparece en múltiples obras literarias, pero podemos tomar como ejemplo a Hamlet, de William Shakespeare. Como se mencionó antes, quienes padecen este sentimiento suelen ser incapaces de actuar, no porque crean demasiado en sí mismos, sino porque, de forma paradójica, alimentan un profundo desprecio hacia sí mismos. Actúan como Hamlet, no encuentran en el mundo nada a lo que aferrarse con firmeza. Son escépticos, se repliegan sobre sí mismos y se consuelan constantemente. Se mantienen ocupados, pero no con sus responsabilidades, sino con su propia posición frente a las cosas. Por eso, al dudar de todo, Hamlet termina dudando incluso de sí mismo. Su intelecto está demasiado desarrollado como para satisfacerse con lo que encuentra dentro de sí. Es incapaz de actuar porque su imagen idealizada de perfección le impide manifestarse en la realidad, teme no estar a la altura de esa imagen y, por ello, se desprecia a sí mismo. Y lo interesante es que se alimenta de ese mismo desprecio. Su amor propio, paradójicamente, es lo que le impide actuar. Es importante decirlo con claridad. El sentimiento de impotencia puede convertirse en una forma de egoísmo, en una preocupación excesiva por la propia posición. En la obra, la prometida de Hamlet era Ofelia, quien esperaba poder casarse con él, pero su escepticismo le impide amar. Y el amor no deja demasiado espacio para el análisis excesivo. Amar implica pasar por encima de los defectos y manías del otro, algo muy difícil para una mente extremadamente racional y escéptica. Por lo tanto, Hamlet no logra hacerlo. Entonces, ¿dónde está la salida para estos Hamlets modernos? En Don Quijote, de Miguel de Cervantes, encontramos el principio opuesto. Escrita en la misma época que la obra de Shakespeare, esta novela, considerada por muchos una de las más grandes de la literatura, muestra cómo el distanciamiento de uno mismo puede ser una forma de enfrentar la impotencia. Don Quijote representa la fe en algo que lo trasciende, se dedica a algo que está fuera de sí mismo y, precisamente por eso, puede actuar. Cree, y por eso es valiente y paciente, sin angustia ni temores desmedidos. Es, ante todo, un entusiasta de la vida, porque mantiene vivo su niño interior, esa dimensión simbólica que habita en nosotros y que porta la renovación, una vitalidad ingenua que emerge cuando nos abrimos al cambio. Mientras Hamlet duda, Don Quijote actúa. Hamlet ha abandonado a su niño interior,
Don Quijote lo lleva consigo, como un niño que no teme el juicio de los demás al comportarse de manera excéntrica. Quien no se preocupa excesivamente por su propia condición es quien logra moverse, en lugar de retroceder ante la vida. Solo en la medida en que el ser humano está comprometido con algo o con alguien, solo en ese estar con, puede también estar consigo mismo. Nos obsesionamos con nuestra propia condición cuando no tenemos un objetivo en el mundo al que podamos entregarnos con responsabilidad. Pensemos, por ejemplo, en un boomerang. Solo regresa a la mano de quien lo lanza porque no encontró un objetivo. Del mismo modo, nosotros volvemos constantemente a nuestra propia condición cuando no encontramos algo en el mundo a lo que dedicarnos. El sentimiento de impotencia es, en el fondo, el miedo a comprometerse. Sin embargo, la vida no está hecha de extremos, sino de la unión de estos opuestos que configuran la personalidad de cada individuo. Esa unión es la que crea algo nuevo y único. Esto no significa que alguien como Hamlet deba convertirse por completo en Don Quijote, ya que ambos son representaciones extremas, uno del escepticismo paralizante y el otro de un altruismo idealista. Por un lado, Hamlet es trágico por ser extremadamente escéptico, por otro, Don Quijote resulta cómico por ser extremadamente ingenuo y altruista. Nosotros, en realidad, estamos en un punto intermedio. Para no convertirnos en un Hamlet, es necesario inclinarnos un poco hacia Don Quijote, y para no perdernos en la ingenuidad de Don Quijote, debemos conservar algo del espíritu de Hamlet. La literatura nos ayuda porque las historias condensan situaciones existenciales y grandes dramas universales del ser humano. Un objetivo de vida elegido por uno mismo puede ayudarnos a cultivar ese coraje frente a la vida, ese impulso que nos permite comprender que solo nos movemos cuando tenemos un motivo que nos empuja a hacerlo. Como se dijo anteriormente, uno de los factores del sentimiento de impotencia es que el individuo ha construido una imagen fija y perfecta de sí mismo, tan idealizada que teme actuar por miedo a que esa imagen se derrumbe cuando confronte la realidad. O bien cree que dentro de sí existe una especie de cofre de habilidades que se activará en algún momento sin necesidad de esfuerzo. Imagina, por ejemplo, que alguien se queda pensando indefinidamente en una obra perfecta, impecable, sin fallos, para evitar cualquier crítica. El resultado sería que nunca produciría nada. El único modo de evitar las críticas es no hacer nada. Por eso, esa valentía de experimentar y de moverse implica enfrentarse a uno de los mayores temores humanos, el miedo al ridículo y al rechazo. El coraje es precisamente la unión de Hamlet y Don Quijote, es decir, la capacidad de actuar frente al miedo, la capacidad de ejecutar a pesar de la duda. Si elegimos un objetivo que nos permita realizar nuestro potencial, en lugar de uno basado únicamente en recompensas externas como el dinero y el estatus, esa búsqueda nos sacará del camino seguro de la conformidad y la apatía. Nos convertimos en constructores construyendo, en músicos tocando, en artistas creando, no pensando en hacerlo. Del mismo modo, nos volvemos valientes realizando actos de valentía. Cuando nos encontremos en ese punto entre el hacer y el no hacer, entre el coraje y la cobardía, debemos preguntarnos si esas evasiones valen una eternidad de arrepentimientos futuros que solo seguirán alimentando nuestra angustia. Al final, nada nos permitirá conocernos mejor que nuestras propias acciones frente a la vida. No somos nosotros quienes preguntamos qué vamos a hacer con la vida, es la vida la que constantemente nos pregunta qué vamos a hacer con ella. Y solo podemos responder en la medida en que asumimos responsabilidad por alguien o por algo en el mundo. Tampoco deberíamos esperar que una epifanía nos transforme de forma definitiva, ni que todos nuestros problemas se resuelvan al descubrir algo oculto en nuestra infancia o en nuestro pasado. Todo se reduce, en última instancia, a si estamos o no dispuestos a dar ese paso que, muchas veces, se siente como un salto al vacío. Como nos enseña Camus, el verdadero generoso con el porvenir es quien lo da todo en el presente.